Buenos días, mi Buenos pastor. días, Pastor Andrés, ¿cómo está? Bien, Dios les bendiga mucho. Ok, ahora sí. ¿Me escuchan bien? Prendan sus cámaras, por favor, que vamos a iniciar la clase. Sí, señor, ahí está bien. Pastor, se oye bien. Ok, muy bien. Todos deben tener sus cámaras prendidas. Recuerden que ya no es algo que uno les exige como tal, sino es algo que la misma misión exige. Son varios temas de calificaciones. Entonces les pido a todos con mucho respeto de que enciendan sus cámaras. Deben estar siempre en clases, como en cualquier universidad o cualquier instituto, deben estar siempre conectados. Voy a esperar que las personitas prendan sus cámaras para poder empezar la clase. Todos deben tener sus cámaras prendidas. Pastor Desiderio, su cámara prendida también. Todos. Si se dan cuenta, por ejemplo, que en la clase que pasó, estuvieron verificando de que estén tomando apuntes. Entonces, así no es el único maestro que piensa de esa manera, todos los maestros piensan de esa manera. Entonces, para que tengan eso presente, ¿sí? De que de alguna manera en cualquier momento van a verificar los apuntes, de que todos estén escribiendo, ¿sí? Son normas de un estudiante, ¿no? Bueno, vamos a iniciar la clase el día de hoy, eh, por cuestión de que estamos de viaje, sí, en Paraguay, haciendo la obra del Señor. Pues no tenemos traductor en este momento, así que yo voy a estar compartiendo la clase del día de hoy, sí, y vamos a estar hablando sobre cómo Cristo se manifiesta en todos los libros de la Biblia. Aparte de eso, vamos a aprender también lo que representa la salvación en Cristo en la vida de una persona y la importancia de lo que es nosotros personalizar el camino de salvación. En Primera de Corintios, capítulo 2, Pastor Jorge Velosa se encuentra por ahí, Amén. Buenos días. Dios lo bendiga, mi pastor. para que estés muy pendiente de las escrituras que hay que leer. Bueno, Amén. Gracias. en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 2, el apóstol Pablo solo se propuso en conocer a Cristo. Solo se propuso en conocer su evangelio. No quería conocer ninguna otra cosa más. Leámoslo, por favor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Amén. Asimismo, nosotros debemos proponer en nuestros corazones quitar todo lo que no sea que vaya en la misma dirección con Cristo y dejar solamente lo que realmente proviene de Cristo. Si levantamos otras cosas, vamos a estar levantando falsas filosofías, como lo dice Colosenses capítulo 2, versículo 8. Es decir, enseñanzas, formas, eh, métodos, estrategias que no tienen nada que ver con Cristo. Leámoslo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Amén. Cuando leemos la Biblia completa desde el Antiguo Testamento, allí hay la evidencia histórica de lo que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestra vida.
la corriente del Evangelio. Dentro de esa evidencia histórica están las generaciones, las cuales Dios marcó con mucha puntualidad para que nosotros pongamos atención. Si vemos el libro de Mateo capítulo 1, versículos 16 y 17, nos vamos a dar cuenta de que hubieron personas y hubieron generaciones que nos muestran cuál es el mensaje y en qué corriente nosotros debemos seguir. Mateo 1, 16 y 17. Adelante, pastor. Ay, perdón. Y Jacob engendró a José, marido de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Amén. Hasta Cristo 14. Entonces Dios nos muestra desde Abraham el acontecimiento importante que tuvo la vida de Abraham. ¿Qué muestra Abraham? En Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, muestra la evangelización mundial. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. También Abraham, en el libro de Génesis capítulo 22, versículo 1 al 12, allí muestra el tiempo de la gracia. Su hijo, que fue llevado en sacrificio, tenía que morir, pero en cambio de morir su hijo, murió allí el carnero, porque Dios proveyó del carnero para el sacrificio y para el derramamiento de sangre. Cuando hablamos de la vida de Abraham, hablamos, por ejemplo, de que Abraham estaba aferrado al Evangelio, estaba aferrado al camino de salvación. Tenía el Evangelio, se aferraba al Evangelio y conocía el Evangelio. Por eso podía disfrutar también de la cena del Señor. Esperaba aquel momento en que Cristo viniera para salvar al pueblo escogido. Si leemos Génesis capítulo 14, versículo 18 y 19, nos damos cuenta de que allí Melquisedec, un prototipo de Cristo, lo bendijo y participó de la cena del Señor con él. Leámoslo, por favor. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Amén. Y Abraham entregó sus diezmos de todo. Entonces, Abraham estaba esperando la venida. Recuerden que la cena del Señor la hacemos en memoria de Él, esperando que Él venga. Abraham por fe pudo esperar y el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, versículo 58, pudo ver que vendría y lo vio. Leámoslo. Jesús le dijo: de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Amén. Antes que Abraham fuese, sigue por favor. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Amén. También los reyes de la tierra quisieron ver el tiempo del Señor Jesucristo y lo declararon proféticamente como el rey David. El rey David dijo lo siguiente acerca del Señor Jesucristo. Dijo: veo que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido, porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en esperanza. Pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con alegría de tu presencia. Queridos hermanos, piensen en esto.
pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo, porque él murió, fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros. Pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Dios levantó a David de los muertos, Dios levantó a Jesús de los muertos, y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Pues David nunca ascendió al cielo, sin embargo dijo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a duda que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho tanto Señor como Mesías. Eso lo pueden buscar allí en Hechos capítulo 2, versículo 25, versículo 25 al 36. Lo busqué en esta versión diferente para que lo pudieran entender mucho mejor, de que David, cuando estaba hablando en el Antiguo Testamento, estaba hablando de la venida del Señor Jesucristo, de cómo él iba a resucitar de los muertos y cómo David, siendo profeta, él profetizó acerca de la venida del Señor. Los sacerdotes también en el Antiguo Testamento hablaron de Jesús. Moisés, por ejemplo, cuando leemos Hechos capítulo 3, versículo 22, leámoslo por favor, nos vamos a dar cuenta que Moisés hablaba acerca de la venida del Señor Jesucristo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de hermanos como a él oiréis en todas las cosas que os hable. Amén. También los profetas del Antiguo Testamento estuvieron allí hablando siempre y meditando acerca de la venida del Señor Jesucristo. Los profetas sabían que vendría el Mesías. Ellos nunca lo vieron. Es más, ellos ni siquiera pensaron que la venida de Cristo iba a ser en el tiempo de ellos, sino que ellos vieron que era el tiempo para nosotros. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 y 12, allí podemos evidenciar cómo los profetas del Antiguo Testamento sabían que el Mesías llegaría, pero no para ellos, sino para el tiempo futuro. 10:12. Los profetas Sí. que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén. Entonces, todas las cosas que estaban escritas en el Antiguo Testamento era para guiarnos a conocer que vendría la noticia más grande, la noticia más hermosa, la única noticia que nunca envejece, es la única noticia que mantiene siempre su frescor todos los días, es la noticia más hermosa. Podemos ver noticias en la televisión, noticias antiguas, noticias pasadas, que quedan en el olvido y muestran cosas malas y cosas malas, muy poco cosas buenas, pero esta noticia es una noticia inolvidable y que nunca cesa de ser nueva cada día. Y es Lucas capítulo 2, versículo 10 al 12, la venida de Cristo a la tierra. Es la noticia más extraordinaria para todos los seres humanos. Pero el ángel le dijo, no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor.
Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Amén. El que vino a la tierra hace 2000 años fue Dios mismo. Era el único que podía salvar al pueblo de sus pecados. Toda la Biblia habla de la salvación de Cristo. Lucas capítulo 24, versículo 44, el Señor Jesucristo allí le confirma a sus discípulos y les dice, el Antiguo Testamento habla acerca de mí. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Amén. En cada libro de los 66 libros de la Biblia, Cristo en cada uno de ellos se manifiesta de una manera diferente. Por ejemplo, ¿cómo está Cristo revelado en la ley? En Génesis, Cristo es la simiente de la mujer. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. En Génesis capítulo 4, Cristo es aquel cordero santo, aquel cordero que ofreció Abel. En Génesis capítulo 6, versículo 14, Cristo es el arca. ¿Qué versículo leo? Mi pastor? Génesis Génesis 6. 6, 14. Génesis 6, 14. Amén. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta En manera, Génesis, amén. en Génesis capítulo 6, versículo 18, Cristo es el que salva a la familia. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Amén. En Génesis capítulo 12, versículo 1 a 3, Cristo es el único que puede salvar todas las familias de la tierra. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. En Génesis capítulo 14, versículo 18 y 19, Cristo es el único que puede bendecir la vida de un discípulo y de las personas. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Amén. En Éxodos, Él es el Cordero Pascual. Éxodos capítulo 12, versículo 1 al 28. Él es el Cordero inmolado. En Levíticos, Él es nuestro sumo sacerdote. Levíticos capítulo 21, versículo 10. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos. En Números capítulo 14, versículo 14, Él es la columna de nube de día y la columna de fuego de noche.
Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecerías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego. Amén. En Deuteronomio 18:15, él es el profeta mayor que Moisés estaba anunciando. Profeta de medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. También Cristo se revela en los libros de los profetas. Ya hicimos una verificación de cómo Cristo es revelado en los libros de la ley. Ahora vamos a ver en los libros de los profetas. En Josué capítulo 6, versículo 25, Él es el capitán de nuestra salvación. Mas Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas, hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Amén. En Jueces capítulo 2, versículo 18, Él es nuestro juez y dador de la ley. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que oprimían y afligían. Capítulo 11, versículo 27 también muestra cómo Él es nuestro juez y dador de la ley. Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando. Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Amén. En primera y segunda de Samuel, en primera de Samuel capítulo 2, versículo 35, Él es nuestro profeta fiel, el verdadero profeta. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que yo haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Amén. El capítulo 3, versículo 20 lo confirma también. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Amén. Primera de Reyes capítulo 1, en el libro de Reyes, Primera de Reyes capítulo 1, versículo 13, se muestra como nuestro rey que gobierna. Ve y entra al rey David y dile, Rey, Señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? ¿Por qué, pues, reina Adonías? En Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, Él es el príncipe de paz. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En Jeremías capítulo 42, versículo 2, es el profeta que gime por la humanidad. Jeremías, perdón, mi pastor. Jeremías 42, 2. Y dijeron al profeta Jeremías, acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos. ¿Cómo nos ven tus ojos? Amén. En el libro de Ezequiel, Él es la figura de 4 seres vivientes. Ezequiel capítulo 1, versículo 4 al 5. Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente alrededor de un resplandor
y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombres. ¿Hasta qué versículo, mi pastor? Perdón. Hasta el 5. Amén. Perdón, sí, hasta el 5. En el libro de Oseas, Él es el esposo eterno. Oseas capítulo 2, versículos 19 y 20. El esposo eterno. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Amén. En el libro de Joel, capítulo 2, versículos 28 y 29, Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos, sobre las siervas, derramaré mi espíritu en aquellos días. Amén. En el libro de Amós, capítulo 9, versículo 11 y 12, Él es el que lleva nuestras cargas. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como él en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre o sean el resto de Edom y a todas las naciones. Dice Jehová que hace esto. Amén. Veamos Hechos capítulo 15, versículos 16 y 18, para que lo complementemos con Amós. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Amén. En el libro de Abdías, Él es nuestro Salvador, en el versículo 17. Abdías, versículo 17, Él es nuestro Mas, Salvador. mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Amén. En Jonás, capítulo 1, versículo 2 y versículo 17, Él es el misionero foráneo. Capítulo 2, versículo 16, perdón. Capítulo 1, versículo 2 y versículo 17. Levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, doctor? Levántate y clama a El tu Dios. versículo, el versículo 2 y el versículo 17, amado. Perdón, doctor. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Amén. Mateo capítulo 12, versículo 40. Vamos a añadirle esta escritura al libro de Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Amén. En el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2 y versículo 5. Él es el Señor en Israel y Él Pero es tú, nuestra Belén, paz. pero tú, Belén, Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio,
desde los días de la eternidad. Y este será nuestra paz cuando el asirio viniera a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Amén. En el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 15, él es el mensajero de hermosos pies. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Amén. En Nahum, capítulo 1, versículo 2, él es nuestro vengador. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Amén. En el libro de Habacuc, capítulo 1, versículo 12, él es el evangelista que clama por arrepentimiento. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Amén. En el libro de Sofonías, capítulo 3, versículo 17, él es el Señor poderoso para salvar. Y Jehová está en medio de ti, poderoso poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Amén. En el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 7, él es el restaurador de la herencia perdida. Y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. En el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9, él es el rey de Sión. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Amén. También él es el manantial abierto de la casa de David, en el capítulo 13, versículo 1 del mismo libro de Zacarías. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David, para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Amén. En el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 2, él es el sol de justicia. Capítulo 2, versículo 2. Capítulo 4, versículo 2. Perdón. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Entonces nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento Cristo cumple todo lo que el ser humano necesita. ¿Y por qué estuve mostrando en el Antiguo Testamento la salvación de Cristo? Porque es necesario que entendamos que no hay nada fuera de Él. Es necesario que entendamos que Pablo se propuso en su corazón no conocer nada más, sino solamente a Jesucristo. ¿Sí? Y todo lo que estaba escrito de Él, en la ley de los profetas, en los salmos, todo se cumplió en el tiempo que Él vino. ¿Cómo está Cristo revelado en el Nuevo Testamento? En Mateo, capítulo 11, versículo 2, Él es el Cristo, es el Mesías. Vamos a leerlo todos juntos. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Perdón, Mateo. Capítulo 11, versículo 2. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para Siga leyendo. preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo,
Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya eso en mí. Amén. Él es el que cumplía todas las características de cada uno de los libros del Antiguo Testamento. Esto fue lo que vio Pedro en Mateo capítulo 16, versículo 16, cuando él hizo su declaración de fe. Léelo con mucha fuerza, por favor. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Él es el que vendría con mano poderosa en Marcos capítulo 1, versículo 32, y él es el hacedor de milagros. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. ¿Hasta ahí? Sí. En el capítulo 34, versículo 3 al 7. Perdón. ¿Pero de qué libro? ¿Mateo 34 o...? Perdón. Versículo 34. Marcos capítulo 1, versículo 32 y versículo 34. Perdón. Es capítulo 1, ¿verdad, mi papá? Capítulo 1, versículo 34. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocía. El capítulo 3, versículo 7. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea. El versículo 12. Mas él reprendía a muchos para que no le descubriese. Amén. Capítulo 6, versículos 55 y 56. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaban. Y donde quiera que entraba en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que le dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Amén. En el libro de Lucas, él mostró su propia vida como el Hijo del Hombre. Lucas capítulo 9, versículo 22. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. También en el capítulo 18, versículo 31, se muestra a sí mismo como el Hijo del Hombre. Tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirá todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Amén. En el libro de Juan, él se muestra a sí mismo como el Hijo de Dios. Juan Juan capítulo 1. capítulo 10, versículo 36. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Amén. Juan capítulo 1, versículo 44 y el versículo 49. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Amén. Juan capítulo 3, versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Juan capítulo 11, versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Amén. Juan capítulo 5, versículo 25.
de cierto digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Amén. En el libro de los Hechos, Él se muestra a través del Espíritu Santo moviéndose entre los hombres. Hechos capítulo 1, versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual, Hechos capítulo 1, versículo 2. perdón, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. Amén. Hechos capítulo 1, versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. En el libro de los Romanos, Él es el que puede justificar a los seres humanos. Romanos capítulo 3, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Hasta el 26, léelo por favor. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. En Romanos capítulo 5, versículo 1 y el versículo 9 nos muestra que Él es el único que puede justificar a los seres humanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Amén. Muchas personas tratan de santificarse a sí mismos utilizando diferentes métodos y diferentes formas, pero en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2, muestra que Él es el único que nos puede santificar. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. El versículo 10. Versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. En Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Leamos esta escritura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. En el capítulo 7, versículo 1, muestra que Él es el único que puede hacer la obra en nosotros. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. En el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 3, nos muestra que Él es el redentor de la maldición de la ley. Tan necios sois, habiendo comenzado por el espíritu, ahora vais a acabar por la carne. En Gálatas capítulo 4, versículo 4 y versículo 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amén. En el libro de los Efesios, capítulo 5, versículo 21, en adelante, Él es el esposo de la iglesia. Solamente leamos Isaías 62:5. Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 5, del versículo 21 al 28, Él es el esposo de la iglesia, pero leamos solo Isaías 62:5.
Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Amén. En Efesios, capítulo 5, versículo 21, perdón, en Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 1 y versículo 4, Él es el que trae gozo a nuestro corazón. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, está así firmes en el Señor, amados. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Amén. En el libro de los Colosenses, capítulo 2, versículo 9, Él es quien habita corporalmente, en quien habita corporalmente la plenitud de la deidad. Porque en él habita corporal toda la plenitud de la deidad. Amén. En primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, Él es nuestro inminente Rey venidero. Tampoco creemos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Amén. Versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En Amén. el capítulo 5, versículo 2, Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Amén. en primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, Él es el mediador entre Dios y los hombres. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Eso fue lo que vio allí Jacob en Génesis, capítulo 28, versículo 12. La escalera, se dio cuenta que solamente había una forma para llegar al cielo. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por él. Amén. En Tito, capítulo 3, versículo 8, nos muestra que Él es el pastor fiel y verdadero. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Amén. En el capítulo 2, versículo 7 y versículo 8, Él es el que organiza y administra fielmente la iglesia. Presentándote en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Amén. En el libro de Filemón, versículo 16 y versículo 17, Él es el amigo de los oprimidos. No haya como esclavo, sino como más que esclavo. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Amén. En el libro de los Hebreos, capítulo 3, versículo 1, Él es nuestro sumo sacerdote. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considera al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Amén. En el capítulo 7, versículo 26, Él es el sumo sacerdote. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Amén. En el capítulo 9, versículo 11, Él es el sumo y verdadero sacerdote. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Amén. En el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 15,
Él es el sanador de los enfermos. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Amén. En el libro de Primera y Segunda de Pedro, Primera de Pedro capítulo 5, versículo 4, Él es el príncipe de los pastores. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. En Primera, Segunda y Tercera de Juan, Primera de Juan capítulo 4, versículos 7 al 9, es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. Amén. En Segunda de Juan, versículo 3 y versículo 6, también nos muestra esta verdad. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Amén. En Juan, Tercera de Juan, versículo 5 al 7, también nos muestra esta gran verdad. Amados, fielmente te conduces cuando presentas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlo como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Amén. En Romanos capítulo 5, versículo 5, confirma estas escrituras. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en los corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. En el libro de Judas, versículo 14, Él es el Señor que viene con sus millares de ángeles. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Amén. En el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 16, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Capítulo 17, versículo 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Amén. Entonces, ¿por qué es importante saber el significado profundo de cada libro de la Biblia? Porque es la única manera para que nosotros podamos ir en la misma dirección con Cristo. Es la única manera de poder entender realmente lo que necesitan las personas. Cuando leemos la Biblia habla solamente de salvación. Cuando leemos la Biblia nos muestra cómo nosotros debemos llevar a cabo esta salvación. Por eso el apóstol Pablo, allí, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 2, él dice que se propuso en solo conocer a Cristo. Y vamos a ¿Se fue la señal o mi pastor? capítulo 1, capítulo 2, versículo 1 al 3. Perdón, es que se congeló la pantalla. Es primera Corintios, capítulo 2, pastor. Sí, Versículo se ve 1 al todo. 3. Amén.
Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Amén. Entonces, Pablo entendía los libros del Antiguo Testamento, Pablo entendía la historia del Antiguo Testamento, y Pablo entendía que toda la historia que estaba escrita del Antiguo Testamento solamente hablaba acerca de Jesús. Cuando Pablo pudo ver allí en el camino a Damasco que Jesús es el Cristo, pues su misión cambió, su vida entera cambió. Entendió lo que realmente era la salvación. Se dio cuenta que la ley no salvaba. Se dio cuenta que las obras no salvaban. Se dio cuenta que las falsas filosofías tampoco salvaban. Entendió que Cristo era el único que podía solucionar todos los problemas de los seres humanos. Vamos a terminar hasta ahí en este momento. La primera lección fue aprender a ver a Cristo en todos los libros de la Biblia y ahorita vamos a continuar. Vamos a tener 10 minuticos de descanso.